leeré a usted. Pero por lo pronto, pues con lo que a usted y a mí nos encanta, que es el análisis de don Juan Pablo López Banda. Y pues como cada semana, muy buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias, buenos días para todos y muchas gracias por invitarnos. Aquí el tema obligado de la semana, sin lugar a dudas, que nos ocupó y que ocupó a todos los medios. Se gastaron no sé cuántos millones de litros de tinta para los rotativos, que en donde se imprimió precisamente la llegada de un nuevo sumo pontífice. Así es, un argentino, futbolista de aficionado al fútbol, y bueno, creo que la Iglesia va a tener un significativo cambio, al menos en los conceptos. La concentración de poder en Roma ahora va a ser compartida con otros grupos de la misma Iglesia, pero que piensan de diferente, o al menos tienen otra interpretación de lo que es debe ser el servicio a Dios. Y en este caso, bueno, por la ascendencia que tiene el nuevo Papa, que es de un grupo de los jesuitas, no es un clan, es una organización muy fuerte, muy influyente, muy poderosa económicamente incluso, y bueno, pues va a cambiar un poco. Y hacía falta revitalizar la persona, la imagen del Papa. El Papa anterior, el que renunció, se le miraba cansado, no fue tan activo como la Iglesia lo requiere, como Iglesia, como institución. Ahora este Papa, nuevo Papa, bueno, pues tendrá más actividad, tendrá que trabajar, contrarrestar todas las acusaciones que se le han hecho a la Iglesia a través del tiempo, incluso sobre las que pesan sobre de él por su relación con la dictadura en Argentina precisamente. Y bueno, él tendrá que contrarrestar, ¿cómo? Pues con trabajo, como deben de hacerlo las figuras públicas, que solamente con el trabajo pueden vencer los cuestionamientos y los señalamientos que se le hacen. El Papa no está muy cuestionado, tiene muchas ventajas, tiene muchas posibilidades de establecerse como lo que requiere la Iglesia, una persona influyente, con carisma, con liderazgo, y eso le va a venir a beneficiar a la Iglesia Católica, que como sabemos pues es la iglesia más importante, más influyente. Pero que además sufre una tremenda crisis. Exactamente, por eso es que le digo que sí requería a la Iglesia revitalizar, traer a otra persona con otra mentalidad, con otro carisma, exactamente, con otro perfil diferente, para contrarrestar todo lo que se ha hecho. Han ponderado muchísimo la humildad. Y mire que es el primero, dicen en tono de broma, ya ve cómo somos los mexicanos, en tono de broma, que el primer milagro que hizo fue que un argentino fuera sencillo. Que es el primer milagro. Claro, los argentinos tienen esa particularidad. Y bueno, pero han ponderado, le decía a usted, la sencillez, la forma de viajar, la forma de conducir su vida. Eso, y por supuesto los contrincantes ya están diciendo, pues está muy débil de salud y que no bueno, siempre va a ser, quien entre a un cargo siempre va a ser, siempre tiene contrarios, no, o sea, en política, la política está en todos lados, no podemos separar o desconocer. La política eclesiástica es de las más duras, se puede decir, porque ellos tienen el poder y pretenden ser absolutos, de tal modo que pues el Señor tiene mucho trabajo, y sobre todo hay creo que una confusión en cuanto a que es Francisco de Asís su inspirador, y creo que no es otro personaje, Francisco Javier, no sé qué, no recuerdo el apellido otro, pero por eso es que cuando dijeron que es San Francisco, supusieron que iba a ser o iba a pretender aparecer como San Francisco de Asís. Y yo dije, bueno, pues ojalá ya esté en Matehuala, en Real de 14, que es la cuna de Francisco de Asís, pero no, creo que la inspiración va a otro sentido. Sin embargo, él reitera de distintas maneras que la Iglesia tiene que ser una Iglesia pobre para los pobres. A través del tiempo se ha hecho una Iglesia muy rica, muy en las cúpulas, se vive bastante muy bien, y acá abajo, en los creyentes, en los adeptos, existe la pobreza. De tal modo que al Papa nuevo le toca equilibrar esa situación. Y hablando de equilibrar, nos vamos al tema que ocurre aquí en México. Y bueno, pues para entender lo que es el equilibrio, que son los contrapesos, yo rescaté esta palabra, el contrapeso, y sobre todo
busqué al inspirador de una frase que a mí siempre me ha parecido muy buena, que es un inglés, un historiador, Lord Acton, un seudónimo que utilizó muchos años. Nació en 1834 y murió en 1902. Él dijo una frase: el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y de esto es lo que queremos hablar ahora, de los equilibrios. Los contrapesos en política son indispensables en la mayor manera, es la mejor manera para evitar las dictaduras y el uso del poder de manera autoritaria. La definición de la palabra contrapeso señala que es contrarresta la acción del otro peso u otra fuerza. Pero quizás la que más cercana a lo que se define como contrapeso es la que señala que es algo que sirve para equilibrar. Que eso para mí es una palabra clave en estos tiempos que viven. ¿Por qué? Porque si algo necesita este país es precisamente el equilibrio, y sobre todo equilibrar el poder económico y sobre todo el político. Es una apremiante necesidad en nuestro país en estos días, y por ello a mí me parece muy positiva, por ejemplo, hablando de lo económico, la reforma a las telecomunicaciones, así como la reorganización de los partidos, ahora opositores, como el panismo nacional. La reforma de las telecomunicaciones da certeza a los inversionistas. Mucha gente se ha confundido en el sentido de que, habiendo otro canal de televisión a nivel nacional, o dos más, como se pretende, se va a terminar con el monopolio, o se va a afectar a Televisa y TV Azteca. Lo cierto es que ellos se han apoderado, han interpretado muy bien la cultura del mexicano, y le ofrecen los programas, y le ofrece todo lo que al ciudadano le gusta. Lo que quiere. Es increíble, pero hay tanta afición para un programa que se llama Las Lavanderas, como igual para Laura Bozzo, no sé cómo se llama la otra. Ese tipo de programas es lo que la gente pide y lo que las empresas ofrecen, porque lo que ellos buscan es precisamente auditorio. Desgraciadamente, entonces, no quiere decir que cuando surja otra empresa televisiva, automáticamente la gente va a abandonar esa costumbre o esos hábitos de ver esos programas para cambiar e irse a ver programas culturales o de ciencia y tecnología. Creo yo que el problema para las empresas televisoras es precisamente en el cambio de la ley de inversiones, que señala, hasta antes de esta reforma, que los mexicanos tenían que controlar el 51% de las acciones de cualquier empresa, y los inversionistas extranjeros solo podrían llegar al 49%. Ese es el punto que determina. ¿Y qué ocurrió? En cuanto se dio a conocer, las acciones de las empresas televisoras empezaron a descender y a sufrir pérdidas. Claro. ¿Por qué? Porque se están organizando nuevos grupos de inversionistas que ahora sí, ellos podrán directamente invertir en ese rubro, como es la televisión y los medios, y entonces ya no necesitan, como antes era obligado. En México se crearon los monopolios precisamente por esa ley de inversiones que obligaba a los inversionistas a tener un socio. En México se formaron esos monopolios precisamente porque muchos mexicanos fungieron como prestanombres realmente, claro, y los tenían que invitar. Los invitaron en la minería, los invitaron en la banca, ya han sido asociados en la telefonía, de tal modo que ese es el verdadero cambio que va a traer y va a venir a equilibrar las fuerzas, sobre todo las fuerzas económicas, y terminar con la concentración de riqueza en pocas manos. En México 13 familias son los únicos con los que se podía hacer negocio. Ahora, con este cambio que se va a hacer en las telecomunicaciones, se va a abrir la inversión, los inversionistas podrán traer sus capitales al 100% y gozarán de garantía para su inversión. De tal modo que para eso, como le digo, va a traer un buen equilibrio, sobre todo en los medios, que tanta gente se queja de ese monopolio, el duopolio, que no permite el crecimiento de otras empresas, sobre todo los cableros, por ejemplo, citemos algunos, y otras empresas regionales de medios que quisieran crecer, pero que no podían por el monopolio y el control absoluto que tenían estas cadenas que conforman el duopolio de medios en México. Bueno, esto es en lo económico y me parece, como le digo, positivo. Y en lo político, pues también se requieren los equilibrios, los contrapesos, y a mí me llamó la atención la reunión celebrada el día de ayer, en México, en la asamblea de los panistas, que intentan reorganizarse. Sabemos que ya lo celebraron los priistas, en su asamblea también acordaron
darle libre paso incluso a llegar a discutir, que antes estaban impedidos los senadores, todos los legisladores, para tratar temas como el impuesto, el IVA a los alimentos y la medicina y otros. Pero ahí ocurrió algo que llamó la atención y no se manejó mucho. Ocurrió que regresaron al control político que puede tener un presidente y su partido. Cuando en los tiempos debe haber sido de Zedillo, se marcó la sana distancia y entonces el partido PRI era una cosa y el presidente era otra cosa. Ahora han regresado y esto pone en riesgo la estabilidad política del país, porque puede hacer que se corrompa la política y pueda darse la concentración del poder. De tal modo que a mí me parece también muy bueno que el PAN, que alguna vez fue una magnífica oposición antes del 2000, se empiece a reorganizar. Que fue mejor